Teorema de superposición. Iniciemos con un ejemplo. Halle la corriente que pasa por el resistor de 2 ohmios usando el teorema de superposición. La corriente que hay que hallar es esta corriente I1 porque ella pasa por el resistor de 2 ohmios. Veamos lo que dice el teorema. Cuando hay varias fuentes en un circuito, como estas que les estoy mostrando, la respuesta total se puede determinar hallando la respuesta individual a cada fuente por separado. Luego se suman las respuestas individuales. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 3 fuentes, vamos a trabajar con 3 circuitos. Lo que se va a hacer es que en un circuito se van a eliminar estas 2 fuentes y se trabaja con esta. Luego en el otro circuito trabajaremos con esta fuente y eliminamos estas 2. Y en el tercer circuito vamos a trabajar con esta fuente y eliminaremos estas 2. Lo que se va a trabajar en cada circuito es hallar la corriente I1 que pasa por el resistor de 2 ohmios. Luego todas esas respuestas se suman para obtener el valor de la corriente I1 que pasa por el resistor de 2 ohmios. A continuación explicaré cómo eliminar esas fuentes. Las fuentes de voltaje se reemplazan por un cortocircuito y las fuentes de corriente por un circuito abierto. Vamos a proceder así. Para no dañar este circuito original, lo que vamos a hacer es copiar este circuito en esta parte de la pantalla. Como inicialmente vamos a trabajar con esta fuente, vamos a eliminar las fuentes restantes del circuito. Retiramos la fuente de corriente y retiramos la fuente de voltaje. La fuente de corriente queda como un circuito abierto y donde estaba la fuente de voltaje se coloca un cortocircuito. La polaridad de la batería nos indica que este será el flujo de la corriente eléctrica. Es decir, que la corriente va de abajo hacia arriba pasando por la resistencia. A la corriente le llamaremos I1'. I1' por ley de Ohm será igual al voltaje dividido entre la resistencia total. El voltaje es la fuente de 12 voltios. Y la resistencia total es la suma de estos resistores en serie. 2 ohmios más 5 ohmios. Esto es 12 voltios entre 7 ohmios. Esto es igual a 1.714 amperios. Vamos a anotarlo nuevamente aquí. Y I1' es igual a 1.714 amperios. La dirección de la corriente es hacia arriba, por eso este símbolo. Coloquemos aquí esta respuesta. Ahora trabajaremos con esta fuente de corriente. Eso quiere decir que tenemos que eliminar las otras fuentes. Quitamos esta fuente de voltaje y también quitamos esta fuente de voltaje. Las fuentes de voltaje se tienen que reemplazar por cortocircuitos. La dirección de la corriente en esta fuente muestra que es hacia arriba. Eso quiere decir que esa corriente se va a dividir en 2 ramas. La que nos interesa es la de la izquierda porque esa será la corriente que va a atravesar el resistor de 2 ohmios. Y a esa corriente la vamos a llamar I1'. Para hallar a I1', tenemos que aplicar el divisor de corriente.
I1 doble prima será igual entonces a la corriente total que multiplica a la resistencia equivalente. Todo eso dividido entre la resistencia por la cual va a pasar la corriente I1. La corriente total es la corriente de la fuente de 3 amperios que multiplica a la resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente son estos dos resistores que están en paralelo, 2 en paralelo a 5 ohmios, todo ello dividido entre la resistencia por la cual pasa la corriente que nos interesa hallar, es decir, la resistencia de 2 ohmios. I1 doble prima es la corriente total de 3 amperios que multiplica a 2 a la menos 1 más 5 a la menos 1 y todo ello a la menos 1 dividido entre 2. Vamos a usar una calculadora y procedemos. 3, abre paréntesis, 2 a la menos 1 más 5 a la menos 1, cierra paréntesis, elevamos a la menos 1, dividido entre 2. Esto es igual a 2,143. Escribimos 2,143 amperios. La corriente I1 doble prima será igual a 2,143 amperios. La dirección de la corriente, vean que es hacia abajo, entonces anotaremos la dirección de la corriente hacia abajo y coloquemos aquí esa respuesta. Aquí borramos todo lo que no necesitemos. Por último, vamos a trabajar con esta fuente. Eso quiere decir que las fuentes restantes hay que eliminarlas. Quitamos la fuente de corriente, quitamos la fuente de voltaje. La fuente de voltaje la vamos a reemplazar por un cortocircuito y la fuente de corriente queda como un circuito abierto. Y nuevamente procedemos a hallar la corriente que pasa por el resistor de 2 ohmios. A esa corriente la vamos a llamar I1 triple prima. La corriente I1 triple prima se va a hallar con la ley de Ohm, es decir, voltaje sobre la resistencia total. El voltaje vemos que es una fuente de 6 voltios. La resistencia total son estos dos resistores que están conectados en serie, entonces los vamos a sumar, 2 ohmios más 5 ohmios, 6 voltios que divide a 7 ohmios. La corriente I1 triple prima será igual a 0,857 amperios. Al ver la polaridad de la batería, vemos que la corriente iría en este sentido. Es decir, que pasa por el resistor de 2 ohmios de arriba hacia abajo. Entonces vamos a anotar aquí la dirección de la corriente. Coloquemos aquí la última respuesta. Luego se suman las respuestas individuales. Es decir, que la corriente I1 será igual a la suma de la corriente I1' más la corriente I1 doble prima más la corriente I1 triple prima. I1 será igual a I1'. I1' es esta respuesta. Vemos que esa flecha va apuntando hacia arriba.
pero la dirección de I1 va hacia abajo. Como son contrarias, entonces I1' será negativo, 1.714 amperios. Ahora viene I1'. Esta es la respuesta de I1'. La dirección de la flecha es hacia abajo y la dirección de I1 también es hacia abajo. Como el sentido es el mismo, entonces I1' será positivo, 2,143 amperios. Vamos ahora con I1'. Esta es la respuesta de I1'. Vemos que la dirección de la flecha o la dirección de la corriente es hacia abajo y la dirección de I1 también es hacia abajo. Como el sentido es el mismo, llevará signo positivo, 0,857 amperios. I1 será igual a 1,286 amperios. Y aplicando el teorema de superposición, hemos hallado la corriente I1 que pasa por el resistor de 2 ohmios. Eso es todo.